Que Dios te bendiga, me da mucho gusto que te conectes una semana más para esta serie de la armadura de Dios. Estamos aprendiendo que en medio de la lucha espiritual de la vida cristiana, Dios está con nosotros. Dios nos da el poder para salir victoriosos, pero también nos provee la armadura que necesitamos vestirnos para resistir esta lucha. Estamos aprendiendo lo que significa cada parte de la armadura. La clase anterior vimos el cinturón de la verdad y ahora en la lección 6 vamos a ver la coraza de justicia. Página 13 de tu manual y nuestra base bíblica para el día de hoy es Efesios 6:14 que dice protegidos por la coraza de justicia. Vamos a hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te doy gracias por este día, por permitirnos una semana más conectarnos para aprender de tu palabra. Gracias por cada persona que en su grupo de vida o en casa está siguiendo esta serie. Estamos aprendiendo, estamos siendo bendecidos por tu palabra. Estamos recibiendo una gran enseñanza de parte tuya y permite que el día de hoy también podamos tener un corazón dispuesto, un oído atento para recibir lo que tú quieres enseñarnos. Espíritu Santo, háblanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Igual que la clase anterior, vamos a ver primeramente lo que significaba la coraza en la armadura del soldado, el significado espiritual que le da Pablo y por último, cómo aplicarlo a nuestra vida, cómo vestirnos nosotros la coraza de justicia, porque a final de cuentas ese es el mandato bíblico, vestirnos la coraza de justicia. Bueno, la coraza era una parte de la armadura que protegía la parte superior del cuerpo del soldado. Podía confeccionarse de diferentes materiales, ¿no? Podía ser de hierro, de bronce, de cuero muy endurecido, de madera, incluso mimbre. Cualquier material que sirviera para cubrir, para darle protección a la parte del pecho y de la espalda, que era donde se encuentran, órganos vitales de nuestro cuerpo. Está el corazón, el estómago, tiene que estar bien cubierta esta parte, ¿no? Para proteger nuestra integridad física. Por tanto, la coraza se componía de dos partes, una que iba al frente y otra que iba para cubrir la espalda. Es obvio entonces que se trata de una pieza que sirve para la defensa. El soldado estaba en la batalla, quizás cuerpo a cuerpo, o incluso de lejos le podían mandar una flecha y la coraza podía resistir esa flecha, podía resistir el impacto de la flecha, de piedras, incluso en el combate, cuerpo a cuerpo, podía resistir espadas o dagas. Esto salvaguardaba la integridad de las partes vitales del soldado, corazón, pulmones y demás, en medio de la batalla. Una pieza muy importante, ¿verdad?, para la defensa del soldado. Igual en la página 13 de tu manual puedes ver en la parte superior derecha una foto de una coraza de metal, para que te des una idea, ¿no?, cómo puede proteger el cuerpo del soldado. Ahora, ¿qué representa la coraza? ¿Qué representa? ¿Qué significado espiritual tiene? Pablo dice que la coraza representa la justicia. Vístanse con la coraza de justicia. Aquí, sin embargo, hay una pregunta, ¿no? La justicia. ¿Yo tengo que vestirme de mi justicia o tengo que vestirme de la justicia de Dios? La expresión coraza de justicia procede de Isaías 59:17. Recuerda que habíamos visto que la armadura de Dios no solamente estaba inspirada al ver Pablo al soldado romano con su armadura, sino también tenía unas raíces muy ricas en el Antiguo Testamento. Y precisamente la frase coraza de justicia viene de Isaías 59:17. Dios se pone la armadura para ejecutar su juicio. Mira lo que dice: se pondrá la justicia como coraza, se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación, se vestirá con ropas de venganza y se envolverá en el manto de sus celos. Dios está vistiéndose para ejecutar este juicio, para obrar, para salvar a su pueblo y castigar a sus enemigos. La coraza de justicia aquí entonces representa el carácter perfectamente justo de Dios. Dios es perfectamente justo en todos sus juicios. Dios es perfectamente justo.
Es una cualidad del carácter de Dios. Así como Dios es santo, así como Dios es bueno, así como Dios es misericordioso, Dios también es perfectamente justo. La coraza de justicia nos habla de la perfecta justicia de Dios. Ahora bien, tú y yo no somos justos. Tú y yo no somos perfectamente justos. De hecho, si nos paramos frente al espejo, vamos a ser honestos en reconocer nuestros pecados, nuestras fallas y equivocaciones. Somos pecadores injustos. Pero cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús, cuando pongo mi fe en Él, cuando lo confieso como mi Señor y Salvador, dice la Biblia que la justicia de Dios me es atribuida a mí. La justicia de Cristo perfecta me es atribuida a mí. Dios decide en un acto de gracia otorgarnos justicia, perfecta justicia. Somos revestidos de una perfecta justicia y habiendo sido justificados, ya no hay ninguna condenación contra nosotros. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Romanos 8:1. Cuando viene el diablo a decirnos, es que eres un pecador, es que eres tan imperfecto, nunca cambias, yo puedo entender que he sido revestido de la justicia de Dios. Entonces funciona como una coraza para rechazar todos los ataques del enemigo, para entender que sí, soy imperfecto, pero Dios me ha perdonado y en Él soy justo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Dios nos revistió de su justicia y nos hizo perfectamente aptos para el cielo. Coraza de justicia. Ahora bien, cada creyente que ha sido revestido de la justicia de Dios por gracia, tiene la responsabilidad de manifestar también integridad y rectitud en su vida personal. Tenemos que reflejar integridad en nuestra vida. Pablo, en la carta a los Efesios, ha estado haciendo mucho hincapié en la necesidad de vivir vidas dignas de un hijo de Dios. Efesios 4:1 dice, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Por lo tanto, para nosotros como cristianos, ponernos la coraza de justicia significa también que nuestras acciones deben reflejar el carácter justo de Dios. La forma en que tú te comportas, la forma en que yo me comporto, deben reflejar el carácter justo de Dios. A través de una vida devota, una vida santa, a través de la rectitud moral, a través de un comportamiento justo, yo debo reflejar a mi Dios. Romanos 6:13 dice, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Antes de conocer a Jesús, usábamos nuestro cuerpo para nuestro placer, pero ahora que conocemos a Cristo Jesús, tenemos la responsabilidad de usar todo lo que tenemos para la gloria de Dios, de usar nuestra vida para la gloria de Dios, de vivir de tal manera que hagamos lo correcto para la gloria de Dios. Y eso es vivir justamente. Quiero ahora, después de haber estudiado esta parte, que puedan comentar en sus propias palabras cuál es el significado espiritual de coraza de justicia. Comenten ahí en grupo de vida o en casa, contesta esta pregunta. Si lo notaste, hay dos aspectos de la coraza de justicia. Por un lado, recibirla de parte de Dios y por otro lado, vivir de una manera justa delante de Dios. Y precisamente para que tú y yo podamos vestirnos la coraza de justicia, tenemos que tener en cuenta estos dos aspectos. Quiero primero que reflexionemos en el aspecto de ser revestidos de la justicia de Cristo. Y esto tiene que ver con tener una conciencia clara de que estamos revestidos
de la justicia de Cristo Jesús por medio de la fe que pusimos en Él como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que tener conciencia clara, porque como seres humanos seguimos fallando. No soy perfecto, tú tampoco eres perfecto, nos equivocamos de muchas maneras. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Aún siendo cristianos podemos fallar, podemos equivocarnos. Y sabes que el enemigo puede usar esas fallas y equívocos para cargarnos de culpa, para llenarnos de remordimiento, para hacernos sentir indignos de Dios. El enemigo puede llegar a tu corazón o a tu mente y decirte, eres un pecador. ¿Para qué vas a la iglesia si no cambias? Mírate y eso que eres cristiano. El enemigo, uno de los nombres para el diablo es precisamente el acusador. Apocalipsis 12:10 siempre está acusando, siempre nos tienta por un lado a hacer lo malo y cuando fallamos está acusándonos. Eres un pecador, eres un mentiroso, no sé para qué vas al templo. Entonces, la realidad es que aunque somos pecadores imperfectos, hemos puesto nuestra fe en Jesús. No estoy en la iglesia por ser perfecto. Estoy en la iglesia porque he decidido seguir a Cristo. Porque he puesto mi fe en Él como mi único y suficiente Salvador. Mi camino al cielo es Cristo Jesús, no es mi perfección. Yo tengo fe en que Él murió en la cruz por mis pecados. Yo tengo fe que Él pagó por mis errores, que el acta que estaba en mi contra la clavó en la cruz del Calvario, que me otorgó su perdón. Yo soy perdonado, yo soy amado por Dios, yo soy considerado justo delante de Dios. Debo creer, como dice Romanos 8:33, si somos los escogidos de Dios, ¿quién se atreverá a acusarnos? Dios mismo es el que nos ha declarado justos. Dios te declaró justo, Dios me declaró justo. ¿Quién me va a acusar? ¿Quién me va a condenar? El enemigo no tiene ni parte ni suerte, no me puede acusar de nada porque el que me declaró justo fue Dios mismo. Yo tengo que tener esa conciencia, esa seguridad, esa certeza. He sido perdonado. Cuando puse mi fe en Jesús, fui perdonado y fui revestido de su justicia. Y entonces es esta coraza que me protege de los ataques y de las mentiras del enemigo que tienen como objetivo precisamente desestabilizarnos, alejarnos de Dios. Quiere que la culpa nos aleje de Dios, pero la coraza de justicia nos ayuda a entender que hemos sido perdonados por Dios, que somos amados por Dios. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que lo dice de una manera excelente. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. De eso se trata. Puedo acercarme al trono de Dios porque Él me ha perdonado y me revistió de su justicia. Es importante tener esta certeza, esta conciencia clara de que hemos recibido la justicia de Cristo. Segunda pregunta, ¿por qué crees que es importante entender que somos revestidos de la justicia de Cristo? Comenten. Habiendo sido revestidos de la justicia de Cristo, tenemos que vivir en justicia. No puedo y no quiero que lo malentendamos, decir, sí, pues ya Dios me justificó. Ya he recibido la justicia de Cristo, puedo hacer lo que quiera, puedo comportarme como quiera, al fin que Él ya me justificó. No, no podemos cruzarnos de brazos para no esforzarnos en la vida cristiana. No podemos abusar de la gracia de Dios. Al contrario, la respuesta sincera de un corazón que ha entendido que la gracia de Dios nos ha revestido de la justicia de Cristo pagada en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí, eso me lleva, eso me impulsa, eso me llama a vivir honrándolo a Él. Necesito que mi vida, que mis acciones demuestren que soy hijo de Dios. Cristo murió por mí, ahora yo quiero vivir para honrarlo a Él. Cristo murió por amor a mí. Ahora yo quiero vivir amándolo a Él en todo lo que soy y en todo lo que hago.
¿cómo se ve una persona justa? ¿Cómo es una persona justa? Quiero abordarlo reflexionando en el ejemplo de hombres justos en la Biblia. Vamos a ver cómo eran los hombres justos de la Biblia y podemos aprender mucho de ellos para vivir justamente. Primero, quiero hablarte de Job. Job 1:1 arranca diciendo esto: hubo en tierra de Uz un varón perfecto llamado Job, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre justo es alguien temeroso de Dios. Es alguien que se aparta del mal y del pecado. Job nunca decía mentiras. Job 27:4, fíjate lo que dice. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Era un hombre veraz. Job 29:12, está mal la cita en el manual, es Job 29:12, dice lo siguiente: porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Un hombre justo es alguien que ayuda a los pobres. Job 31:1, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Esto habla de pureza sexual. Job dijo, yo no quiero mirar con malos deseos a ninguna mujer. Habla de la pureza de su corazón. Job 21:13 dice lo siguiente: si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haré yo cuando Dios se levantase contra mí? Es decir, Job trataba bien a sus empleados. Job trataba bien a sus siervos, a sus siervas. Así es un hombre justo, recto, temeroso de Dios, que siempre habla la verdad, que ayuda a los pobres, que cuida su sexualidad, que trata bien a sus empleados. Ahora pensemos en el ejemplo de Daniel. Dice lo siguiente: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Desde el arranque del libro de Daniel, él dice que propuso no dejarse contaminar por la cultura. Aquí no se trata solamente de un estilo de alimentación, se trata de adoptar una cultura, de empezar a adorar otros dioses. Daniel decide consagrar su corazón a Dios, se negó a dejarse contaminar por la cultura de su sociedad. Daniel 6:10 nos dice lo siguiente: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacer antes. Daniel era un hombre que buscaba a Dios todos los días. Daniel era un hombre que tenía una relación profunda con Dios. Daniel era alguien, mismo capítulo 6, versículo 3, Daniel mismo era superior a los sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Era alguien que servía con dignidad, con integridad en su trabajo. Era el mejor de su trabajo. Se esforzaba, le echaba ganas en su trabajo. Era un buen trabajador. Y en el 2:30 había un edicto para matar a los sabios del rey. El rey quería que le interpretaran el sueño, pero también que le dijeran que había soñado. Nadie podía hacerlo, pero Dios le reveló a Daniel el sueño y la interpretación, un milagro sobrenatural. Pero Daniel no se atribuye el mérito. Daniel 2:30 dice: a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya sabiduría, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de su corazón. Daniel dice, no soy yo. Daniel, en el resto del capítulo vemos cómo atribuye la gloria a Dios. Así se ve un hombre justo. Se niega a dejarse contaminar por la cultura. Busca a Dios diariamente. Es humilde. Sirve con integridad en su trabajo. Y por último, quiero que veamos a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. Quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Un hombre conforme al corazón de Dios. También nos dice la Biblia que David amaba la palabra de Dios. Salmo 119:97 dice lo siguiente: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Fíjate las palabras: cuánto amo tu palabra, cuánto amo la Biblia, todo el día la tengo en mi mente. Pero no solamente amaba la palabra de Dios, amaba también la casa de Dios. Salmo 27, versículo 4. David le dice a Dios: una cosa te pido, una cosa le he demandado a Jehová, que esté yo
en su casa todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. Salmo 51:7. Purifícame y seré limpio, lávame y seré blanco. Contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, le dice David al Señor. Falló, pero se arrepintió de corazón. Se humilló delante de Dios y fue restaurado. Un hombre justo es un hombre conforme al corazón de Dios, que ama la palabra de Dios, que ama la casa de Dios. Un hombre justo, una mujer justa, no es alguien perfecto, es alguien que cuando falla, que cuando se equivoca puede venir delante de Dios y reconocer su pecado, humillarse y pedir perdón y arrepentirse genuinamente. Recuerda que el arrepentimiento no es nada más sentirnos mal por haberle fallado a Dios. El arrepentimiento implica también un cambio de vida, un dar la vuelta, un cambiar nuestro comportamiento, y eso lo hizo David como hombre justo. ¿Te das cuenta entonces cómo nuestro carácter, nuestra vida debe demostrar que somos hijos de Dios? Debe demostrar que hemos sido revestidos de la justicia de Dios. Yo te hablé del ejemplo de 3 personas, Job, Daniel y David, pero hay más hombres y mujeres justas en la Biblia. Está Abraham, está Ruth, está José el soñador, está Moisés. En el Nuevo Testamento tenemos a los discípulos, a Pedro, a Juan, imperfectos, pero hombres que buscaron con su vida honrar a Dios, hombres justos. Yo quiero que de todos estos personajes tú puedas sacar una lista de cualidades. ¿Qué podemos aprender de ellos para que nuestra vida también refleje una vida justa delante de Dios? Yo te invito a que te vistas la coraza de justicia. Alguien dijo que las meras palabras no constituyen defensa contra una acusación, pero una vida buena sí lo es. ¿Sabes? Como cristianos, la mejor manera de demostrar nuestra fe es con nuestro testimonio, con nuestra vida justa. Esta vida justa basada en la obra de Dios en nuestras vidas es una defensa inquebrantable que el enemigo no puede vencer. Por eso te animo a que te vistas la coraza de justicia. Vamos a terminar haciendo una oración y pidiéndole a Dios que nos ayude. Por un lado, a tener la certeza de que hemos sido justificados, pero por otro lado, vivir dignamente como hijos de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. El día de hoy nos has hablado, nos has traído un mensaje hermoso. A veces fallamos, no somos personas perfectas, tenemos equivocaciones y a veces el enemigo quiere acusarnos, quiere llenarnos de culpa. Ayúdanos a entender que hemos sido revestidos de tu justicia. Ayúdanos a tener una certeza clara de que cuando pusimos nuestra fe en ti, fuimos revestidos de tu justicia. Ayúdanos a tener esa convicción certera de que no hay condenación contra nosotros porque tú nos declaraste justos. Que podamos recibir en fe tu gracia, que podamos recibir en fe tu justicia, que nos sintamos amados, perdonados por ti. Que ninguna culpa, ningún remordimiento estorbe nuestra vida cristiana, que podamos levantar nuestra cara sabiendo que hemos sido revestidos de la justicia del Señor. Que recibamos en fe tu justicia, pero también, Señor, que vivamos vidas justas. Esta no es una excusa para cruzarnos de brazos ni para abusar de tu gracia, al contrario. La muerte de Cristo en la cruz que nos revistió de su justicia nos debe inspirar a vivir dignamente como hijos de Dios. Hoy aprendíamos de Job, aprendíamos de Daniel, de David, pero la Biblia nos habla también de otros hombres justos que se esforzaron por vivir vidas dignas. Ayúdanos, Señor, a nosotros también
a vivir vidas dignas de tu llamado, a amarte a ti, buscarte, a vivir en honestidad, en integridad, a negarnos, a dejar dominarnos por la cultura, a ser humildes, a ser fieles en nuestro trabajo, a ayudar a los pobres, que todo lo que hoy pudimos aprender lo apliquemos en nuestra vida, que seamos personas justas, que nuestra vida, que nuestro testimonio refleje la justicia de Cristo que nos ha sido dada. Que cuando las personas nos vean, vean a hijos de Dios que viven en justicia, vestidos de la coraza de justicia. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.